En este día aprendimos de que no podemos venir a Yom Kippur esperando que Dios nos perdone nuestro Ebel, porque eso ya fue pagado en Pesaj hace 2000 años. En el 14 de Aviv del año 33 de nuestra era fue pagado nuestro Ebel, nuestro pecado de iniquidad. Fue pagado, porque ese pecado no se perdona, se paga. Y ese pecado fue pagado por la sangre de Jesús, y es un precio muy caro a pagar por lo que hicimos nosotros, pero no había otra opción. Pero la Biblia nos enseña que no solamente, si bien es cierto, el Ebel, el Abón, el Ebel, es un pecado que nos separaba de Dios, también entendemos que seguimos cometiendo errores, y eso sí se cubre en Yom Kippur. En Yom Kippur se perdonaban los pecados por error. No se podían, no era como que yo maté a alguien y llega Yom Kippur y ya me perdonan. O sea, no era así. Así no funcionaba. Era pecados por error, pecados por ignorancia, pecados no de muerte, pecados que se cometían. Porque miren, hay que entender que la palabra pecado es errar al blanco. Tienen que ver con lo mismo, pero no son lo mismo. Y no son lo mismo porque nos queda muy claro que el pecado, dice, sin derramamiento de sangre no existe remisión de pecados. Es decir, tenía que pagarse el pecado de Ebel. Ese se tenía que pagar. Pero eso fue en Pesaj. Entonces ahorita ya estamos enfocados en los pecados que sí se perdonan y que se cubren. De ahí viene la palabra expiación, cubrir, kafar en hebreo, kafar, cubrir. Por eso dice que el amor cubre multitud de errores. Está refiriéndose a eso, que el amor cubre multitud de pecados, errores. Porque todos, y lo malo de esto es que hasta que nos muramos vamos a cometer errores. Vamos a seguir cometiendo errores. Mientras estemos en esta carne nos vamos a equivocar. El punto es que no se acumulen los errores. Identificarlo y ponerle una solución. Por eso Jesús le decía a la mujer que había sido acusada de adulterio, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, pues ya se fueron todos. Y él dijo, vete y no peques más. O sea, no la estaba juzgando a ella, estaba juzgando el pecado que estaba mal. Por eso dijo, ¿dónde están los que te acusan? Pero como ella dijo, ya no hay testigos, ya nadie me está acusando, dijo, bueno, yo tampoco a ti no te voy a juzgar, pero voy a juzgar el delito que cometiste. Vete y ya no lo hagas. O sea, estaba juzgando, o sea, Jesús no estaba juzgando a la mujer, pero sí estaba juzgando lo que hizo, porque le dijo, no lo hagas más. Vete y no peques más. Entonces, nosotros ya sabemos que mientras estemos en este cuerpo, vamos a equivocarnos, nos vamos a equivocar, pero no acumular error tras error y no querer cambiar. Si cada año sigues con lo mismo, hay un problema en ti. Por eso este tiempo es un tiempo de detenernos y decir, ¿cómo estoy en mi relación con mis hermanos? Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, mi esposa. O sea, ¿cómo estoy con esa relación? ¿No está bien? Tengo que hacer cambios. Es un pecado que no me va a matar, pero sí es un pecado que me va a hacer errar a mi propósito, al blanco. Y no voy a cumplir mi propósito. Yo conozco personas que Dios les dio una palabra bien tremenda y no cumplieron el propósito. Murieron prematuramente porque nunca obedecieron a la palabra de Dios. Y es triste que tantos proyectos queden frustrados o ahí detenidos porque nosotros no nos alineamos a Dios. Ese es el tiempo de alinearnos, es el tiempo de alinearnos con Dios, decirle al Señor que se revele a nuestra vida, que revele nuestro propósito, que no queremos seguir caminando por un camino que no es el correcto. Mira, entonces es lo que te dije ahorita. Si tú te tomas una cerveza, eso no te va a llevar al infierno. Si tú fumas un cigarro, no te va a llevar al infierno. Pero si tú tienes una vida así, eso me habla de que tú no eres honesto. ¿Sí me entiendes? Lo puedes hacer una vez, pero es como te digo, si a la vuelta de años sigues haciendo lo mismo, es que hay un problema en tu vida, que tú no dependes de Dios. ¿Realmente aceptaste a Jesús en tu corazón o lo hiciste de boca?
Porque la palabra de Dios es bien clara. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero a la vez, cuando una persona tiene fe en Dios, se muestra en su forma de vivir. Dice la palabra de Dios en Jueces 20:16. De toda aquella gente que había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no jatá. Erraban. Y dice la palabra jatá. No erraban. No erraban. Jatá. La palabra griega es jatá y en griego es jamartía. No erraban. Error es pecado. ¿Qué es el error? Pecar. O más bien, ¿qué es pecar? Error. Errar al blanco. Por ejemplo, Dios me diseñó a mí para yo tener una vida de oración. ¿Qué es una vida de oración? Pues que te levantes en la mañana y platicas con Dios. Que vas por el carro y estás platicando con Dios. Que te vas a acostar y estás platicando con Dios. Eso es, Dios nos hizo para eso. Oh, pero si yo ya no quiero platicar con Dios, ¿saben qué estoy haciendo? Estoy errando a mi propósito. Porque si Dios me creó para tener una comunión conmigo y yo no lo estoy haciendo, estoy errando y eso se llama pecado. ¿Te va a llevar al infierno? No, no te va a llevar al infierno, pero sí estás errando al blanco. Miren, la palabra Torah quiere decir, son dos palabras hebreas. Torah quiere decir instrucción en el arco y la flecha. O sea, es decir, para los persas, como ellos tuvieron mucha influencia persa, para los persas decían, todo niño tiene que aprender a montar caballo y a tirar con flecha. Porque tú podías tener una espada, pero si se trataba de comerte un venado, tratarte de comerte un animal que corría, tú no lo podías alcanzar. Entonces tú tenías que ser experto en lanzar la flecha para pegar al blanco. Y si tú no le pegabas al blanco, se llamaba jatá, errar, pecado. Entonces, la Torah fue diseñada para que yo cumpla mi propósito, para que yo sea exitoso. Yo tengo que ser exitoso porque ese es mi propósito. Dios dijo, tú vas a labrar la tierra, pero la palabra la que utilizó es, tú vas a ministrar la tierra. Y uno se imagina a Adán con un asadón. No existían los asadones. Adán iba a declarar la palabra y la tierra iba a brotar. Ese era el diseño. Adán pecó y ya no logró eso. Dice, ahora con el sudor de tu frente vas a cosechar, o sea, vas a sembrar. Ya no va a ser como antes, que tú ibas a declarar. Tú ibas a declarar sobre tu esposa, más bien sobre su vientre, la palabra a tus hijos, y después tú ibas a tener relaciones con ella y ellos iban a hacer con propósito. Pero ¿qué hizo Adán? Primero tuvo a los hijos y después les puso el nombre. O sea, Dios nos dio un poder en la boca para generar cosas, para producir que nosotros no sabemos. Y como no lo sabemos, estamos cerrando al blanco. Y la Torah es la que nos ayuda a entender cuál es la capacidad que yo tengo en las palabras que yo tengo. Yo fui nacido para vivir en salud. ¿Por qué no estoy saludable? Porque no sigo las normas. Porque dice uno, es que Dios dijo, todo lo limpió. Todo lo limpió, sí. Pero hay alimentos que siguen teniendo sus toxinas. Y pues por más que tú lo comas, pues te vas a enfermar. Entonces, a veces uno comete el error de no alimentarse a sus horas. Dijo uno, tener sus 3 comidas. A veces uno no comete el error de no comer a sus horas y pues en tu salud se ve manifestado. Entonces, errar es no hacer las cosas conforme al diseño de Dios. Eso es errar al blanco. La Torah nos ayuda a pegarle al blanco. Torah, instrucción del arco y la flecha para pegarle al blanco. Pecado es no pegarle al blanco. Entonces, estos hombres dice que no erraban, o sea, no jatá, no se equivocaban, le pegaban justo. Y esto es lo que Dios quiere con nosotros, que le peguemos al propósito, que cumplamos este propósito. Nosotros tenemos muchos sueños, pero ¿qué del sueño de Dios con nosotros? Eso es más importante. ¿Se está cumpliendo? Tenemos que pedirle al Señor. Y si no, tenemos que decirle, Señor, perdóname,
porque no he estado pegando al blanco, no he estado cumpliendo mi propósito. Yo siempre digo esto porque es muy cierto. Dios me dio a mi esposa para que yo la haga sentir segura, la valore. Porque las mujeres son muy inseguras. Y si el hombre no les dice algo, ellas viven inseguras. Entonces Dios me dio una mujer para que yo la haga sentir segura, la haga sentir protegida. Pero si yo en vez de hacerla sentir segura, le digo, no, que mira esto, no, que mira el otro, se va a sentir tan insegura que yo estoy pecando. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo mi propósito en la vida de ella. Eso es pecado. ¿Me va a llevar al infierno? No, pero no voy a cumplir mi propósito. Por eso tengo que arrepentirme. Este día de expiación, los pecados que se cometen, no de muerte, pero sí que tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Tenemos que hacer cambios importantes. Dice Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. ¿Por qué? Porque si hacemos las cosas a nuestra manera nos vamos a equivocar porque tenemos esa condición de hombre caído. Entonces nosotros nos levantamos en la mañana sin orar, nos vamos al trabajo, trabajamos todo el día, llegamos, no oramos y queremos tener una vida exitosa en nuestra vida espiritual. No, te van a hablar para orar por los enfermos y te van a morir. Te van a poner a predicar y no vas a poder predicar. Te van a poder a enseñar y no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no tienes una vida con Dios, en comunión con Dios. Estás cometiendo error, pecado. ¿Te va a llevar al infierno? No, no te va a llevar al infierno. Pero eres muy apresurado a hacer las cosas a tu manera, no esperando en Dios. Dice en 1 Samuel 26:21. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Él dice, hey, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Yo pensé que tú eras el malo, pero no, yo soy el malo. Yo me equivoqué. Reconoció su error de que él estaba mal. Él el que estaba mal. No era David, era Saúl el que estaba mal. Estaba cometiendo un pecado de jatá. Se estaba equivocando. Y la palabra jatá es hamartía o amartía en griego. Los autores en el Nuevo Testamento nos hablan de la palabra amartía. Por ejemplo, 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de errores. ¿Qué pasa? Tal vez yo estoy pecando el tratar mal a mi esposa y hacerla sentir mal. Estoy pecando. Pero el amor de ella cubre esa mal. Pero no es que tenga que estar así. Entonces, Yom Kippur nos habla de que, hey, te equivocaste. Hey, no has hecho las cosas bien. Vuélvete. Trata de cambiar. Trabaja en esa área. No puedes seguir así. Y Dios nos revela en esta época. Y yo soy honesto. A veces hay cosas que yo pensaba que ni estaban mal. Y en temporadas así, me he sentido mal. Ahí entra la conciencia. Ahí entra la conciencia. Oye, pero es que yo hago esto como algo, como que está normal, pero he normalizado algo que no está normal. O sea, tendemos a normalizar las cosas que están mal. A distorsionar lo que Dios diseñó, a distorsionarlo. Hay cosas tan hermosas que Dios le ha dado al mundo. El matrimonio. ¿Y qué hacemos con el matrimonio? Lo distorsionamos. Nos ha dado cosas tan hermosas como el trabajo. ¿Qué hacemos con el trabajo? Lo distorsionamos. O sea, todo tendemos a distorsionarlo. Por eso es lo importante del amor. Cubrirá multitud de pecados, errores. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, una persona que constantemente está haciendo lo malo, pasan los años y siguen lo mismo, esa persona yo no creo que sea salva. Es religiosa y tiene una lista de cosas que debe y no debe de hacer, pero realmente no tiene fe en Dios. Santiago dijo, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe a través de mis obras. Cuando tú naces de nuevo se mira. Jesús le dijo a Nicodemo,
Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? Nicodemo sabía que él había nacido de nuevo cuando cumplió 3 años y celebró su Bar Mitzvah porque era hijo de la Torá a los 13 años. A los 20 años nació de nuevo porque él ya estaba capacitado para encabezar una familia. Nació de nuevo cuando cumplió 33 años porque él ya estaba preparado para enseñar. Y cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, él se confunde y dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Puedo yo entrar al vientre de mi madre otra vez? Porque yo ya he nacido de nuevo varias veces. Dice, si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Dice, el viento sopla y tú no sabes a dónde va ni a dónde viene, pero tú lo sientes. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Tú no puedes decir que naciste de nuevo, que aceptaste a Jesús en tu corazón y seguir practicando el pecado. Seguir practicando una vida de error. No se puede, eso no es lógico. Lógica elemental me dice que no es lógico, que no tiene sentido que yo diga que soy una nueva persona y sigo haciendo las cosas como dicen allá. Se bautizó, se metieron un diablo mojado, un diablo seco y sacaron un diablo mojado. O sea, no hay ningún cambio, cuando sí debiera de haber un cambio. En 1 Juan 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, aparentemente esas escrituras se contrapuntean porque una dice el que peca es del diablo, y acá dice que si decimos que no pecamos, entonces estamos mentirosos porque todos pecamos. Y está hablando de esto, de que sí, todos nos equivocamos, pero no vivimos una vida en pecado. Que conforme Dios nos va revelando su palabra, nosotros vamos haciendo cambios en nuestra vida. Que no, miren, yo me acuerdo cuando yo tenía, no sé, algunos 16 años, yo me acuerdo que yo trabajaba en una panadería y yo me acuerdo que yo le decía al Señor, ayúdame, Señor, a llegar a mi casa y no me encuentre a mis amigos porque me van a invitar y yo no les voy a poder decir que no. Y entonces me acuerdo que iba y yo veía, porque había una canción en ese tiempo de Marco Duy que sacó en ese año, allá por el 92, decía, como el siervo busca por las aguas. Y entonces yo veía la figura del ciervo. Los ciervos son animales que siempre tienden a estar lejos de los depredadores, y no bajan a las aguas a tomar, porque ellos saben que ahí están los depredadores escondidos. Entonces el ciervo se aguanta a la sed días. Llega un momento donde el ciervo, el venadito, ya no puede aguantar la sed, esa sed que está en él. Y no le importan las fieras, o sea, va al agua y se sacia. Entonces así me sentía yo, que yo necesitaba tanto de Dios para poder vencer, que me sentía como un ciervo que va nomás así y no va viendo para los lados. Dice, ahí en mi cuarto, ahí está la respuesta. Ahí Dios me va a dar las fuerzas un día más. Un día más sin droga, un día más sin estar haciendo pecado, no más un día. Yo tenía 16 años, me llamaba bastante la atención el mundo. Yo era un joven con mucha maldad, entonces me atraía mucha la maldad. Y yo decía, Señor, ayúdame a llegar a mi casa. Y cuando llegaba a mi casa ponía el cassette de Marco Duy. Y como el siervo, ya sentía, bueno, por hoy ya llegué a mi casa, ya trabajé, ya llegué a mi casa, ya vencí. Ya mañana ni me preocupo porque yo no sé qué vaya a pasar mañana, pero ya vencí. Entonces, nosotros siempre no batallamos. Y esto es lo que me llamaba la atención yo, que nomás cruzaba la puerta y sentía la presencia de Dios bien fuerte. Y digo puerta, ni tenemos puerta, tenemos una cortina nomás. O sea, llegaba a mi cuarto y cuando llegaba, se sentía la presencia bien fuerte. Se sentía una fuerza, una presencia. Y entonces yo me hice mañoso. Ya era 21, ya era veinteañero. No, ahorita llego a mi cuarto y pongo el cassette de Marco Duy con eso. No, ya no funcionaba. Ahora tenía que hacer algo más. Ahora tenía que buscar más a Dios. O sea, es bien chistoso cómo cuando eres niño dependes bastante de tus papás y vas creciendo y no dependes tanto. En lo espiritual es diferente. Cuando eres niño es bien fácil encontrar la presencia de Dios. Fácil, nomás pones un caso de lo que sea y comienzas a sentir esa presencia. Pero cuando te haces viejo, si tú no lees la palabra, si tú no oras, si tú no ayunas, no vas a sentir la palabra de Dios. Y te conviertes en un hombre seco que tiene la portada de que soy cristiano, pero no tiene una relación con Dios. Ese es el problema.
Por eso les digo que cuando tú tienes un cambio, tiene que verse en su vida. En tu dependencia de Dios es donde tú ves a la persona que realmente Dios está haciendo una obra en su vida. Pero si tú ves una persona que no necesita de Dios, que va cuando quiere a la iglesia, que no está comprometido, que no hace nada, que no predica, que no ora, tú dices esta es una persona religiosa que solamente tiene religión y no tiene una relación con Dios. Y de eso también tenemos que arrepentirnos este día. Si hemos descuidado nuestra relación con Dios, si hemos estado errando al blanco. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, si nos equivocamos, sí, pero yo no vivo para pecar. Yo sí me equivoco, sí. Sí, me enojo, todo lo que ustedes quieran y hasta más. O sea, soy una persona pecadora. Pero que yo viva una vida de pecado, si yo vivo una vida de pecado, eso quiere decir que Dios no está haciendo la obra en mi vida. Y yo tengo que arrepentirle y decirle, Señor, todo este tiempo no he estado viviendo de acuerdo al diseño que tú tienes para mi vida. Por eso dice, ese hombre de pecado sea destruido. ¿Se destruye de la noche a la mañana? No, tal vez no. Pero yo sí, eso sí les digo, hermanos. De los pecadores, yo soy el primero. Pero una cosa sí les digo. Hoy soy mejor que hace un año. Eso sí sé. No soy mejor que ustedes, no. Pero mejor que yo hace un año, sí lo soy. Eso quiere decir que Dios está haciendo algo en mi vida. El día que yo diga, oye, tú estás batallando lo mismo que hace un año, tengo que poner a pensar, hey, algo está mal. Porque yo tengo que hacer cambios en mi vida. No los puedo hacer todos. No, pues es que son muchos. Traigo un montón de cosas. No puedo dejarlas todas. Pero sí, poco a poco ir cambiando. Yo entiendo que hay personas que son determinantes y en un momento hacen cambios radicales. Otros somos más pasivos. Pero lo importante es que vayamos caminando y pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame. Yo no quiero ser el mismo. Yo quiero hacer cambios en mi vida. Yo no quiero que pase otro año. Yo siga con las mismas niñerías de hace un año. Odiando a personas, envidiando a personas. No puede pasar eso. No puede pasar eso. Desconfiando en ti. ¿Ustedes cómo creen que se siente Dios cuando nosotros confiamos más en nuestro trabajo que en la provisión de Dios? Eso también es un pecado. Entonces, hay pecados de omisión y hay pecados de comisión. Los pecados de omisión son las cosas buenas que no hago, pero que debo de hacer. Dice, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, porque está errando al blanco. Pero también hay pecados de comisión, cosas que hacemos. Entonces, dejar de hacer cosas buenas es pecado y no hacer cosas, dejar de hacer cosas Si dejar de hacer cosas buenas es pecado, pero también no hacer cosas buenas o hacer cosas malas es pecado. Entonces son pecados de omisión y pecados de comisión, pero es amartía, errar al blanco. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces Pablo se encontraba en ese dilema. Ok, yo veo una ley en mis miembros que quiere obedecer a la Torá, quiere servir a Dios, pero resulta que me llama más la atención lo malo. Y esto no lo entiendo. Porque si lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que aborrezco eso hago. Y entonces me doy cuenta que el pecado que mora en mí es lo que se revela contra Dios. Y saben una cosa, yo les voy a dar un tips. Estás luchando en tu vida espiritual y hay cosas que no has podido dejar. No puedes controlar tu carácter. No puedes dejar una adicción. No puedes perdonar. Ofrécele un ayuno a Dios. Ofrécele un ayuno a Dios. Dile al Señor, hoy no voy a comer. Porque de esa manera tú estás muriendo a ti. Y cuando tú mueres a ti, el Señor hace una obra. ¿Por qué no puedo dejar esta adicción? Oye, pues no puedes dejar ni de comer. ¿Cómo vas a dejar esa adicción? Entonces, es importante que ayunemos. Es importante el ayuno, el decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a comer. Hoy voy a tomarme un café nada más. Imagínense, o sea, yo soy de los que en la mañana, mis 4 huevitos, voy al gallinero, agarro mis 4 huevitos, frijolitos por un lado, una salsita en reversa,
unas gorditas por un lado. Entonces, eso, uno se levanta así. ¿Qué es lo que quiere mi carne? ¿Qué quiero yo? Cuando tú estás sufriendo una adicción, no puedes dejar una adicción, no puedes dejar un pecado oculto, ponte a ayunar. Esa es la única forma. Dice, porque este género no sale sin ayuno y oración. Es un género que no puede salir si no nos ponemos a ayunar y a orar. Y Pablo lo entendió esto. Errar, pecar, pérdida, falta, espiar, arrepentirse, hacer descarriar, condenar, cometer, culpable, daño, fraude, delinquir, errar, espiar, limpiar, ofrecer, por el pecado, pecador, pecar, pervertir, prevaricación, purificación, reconciliación. Entonces todo esto es amartía, jatá. Estos pecados se perdonan, se cubren, se espían. ¿Cómo se espían? ¿Cómo se espían? Dice que nosotros, dice el escritor a los Hebreos, nosotros tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Así, de esa manera, Él está cubriendo nuestros errores. Por eso lo que yo no he podido lograr, Jesucristo lo cubre, porque Él venció todo. Pero eso no quiere decir que yo me tengo que quedar en ese estado. Yo tengo que hacer ajustes. Pero sé y estoy confiado este día de Yom Kippur que Jesucristo me cubre, me está cubriendo. ¿Cómo me está cubriendo? Está intercediendo por el Padre. Diciendo, Señor, yo fui hombre, yo tuve esas mismas tentaciones, yo estuve sometido a esas debilidades, pero Él no pecó. Es la diferencia, que Él no pecó y yo sí peco. ¿Ustedes creen que a Jesús no venían pensamientos de tentación? Sí venían pensamientos de tentación, pero nunca los anidó en su corazón, en su mente. Yo soy diferente. A mí vienen pensamientos de tentación y a veces duran una semana, duran 2 semanas y ahí los traigo dando vueltas. Eso es lo malo, que los dejamos aquí. Y ahí es donde tenemos que decirle, Señor, quita de mí todo aquello. Hoy, este día de Yom Kippur, que hablamos de expiación, Señor, yo quiero que quites todo pensamiento que me está desenfocando. Porque qué bueno fuera que yo me quedara así. Yo sé que ese pensamiento me va a llevar a otro y me va a llevar a otro. Porque ¿qué le dijo Dios a Abel? ¿Qué le dijo Dios a Abel? El pecado está a la puerta y está como una fiera escondido. No es este. Ahorita lo. Oh, sí, es este, perdón. Sí es este. Ok, me brinqué. Bueno. Uy, ya me perdí, Benal. Creo que ya me cansé. Ok, vamos a terminar. Oh, bueno. Abel le dijo a Caín, le dice Dios, Caín, el pecado está a la puerta y te está esperando como una fiera. Hay una versión, la nueva versión internacional. Dice, a mí me gusta leer, mi Reina Valera, esa es la mía. Pero, a veces le doy una leidita a la versión internacional, versión nueva, no sé qué, y me encontré con una, creo que fue la nueva versión internacional. Me encontré una traducción que me impactó cuando la leí. Decía, el pecado es como una fiera que está escondido, esperando que te descuides para devorarte. Así lo dice. Y a mí cuando leí eso dije, wow, el que tradujo esto, le dio al clavo, porque realmente así es el pecado. Él comenzó a sentir una incomodidad por su hermano, que su hermano estaba haciendo las cosas mejor. Y luego después comenzó a sentir una molestia. De una incomodidad se convirtió en una molestia. Y de una molestia se convirtió en un sentimiento. Y de un sentimiento iba creciendo y hasta que, ¿por qué te enojas? Si hiciste bien, no vas a ser como, qué bueno lo hiciste. Pero si lo hiciste mal, es porque hay algo. Está oculto el pecado y te está esperando para pararte y devorarte. Y fue cierto. Dice, pero tú tienes el poder de dominarlo. Así le dijo, pero tú tienes el poder de dominarlo. Pero a Caín no hizo caso. Dejó que creciera eso. ¿En qué terminó? Le quitó la vida a su hermano.
Entonces, así es el pecado. Por eso expiación nos enseña, hey, eso pequeño, vamos a tratarlo en este día. Arrepiéntete. No estoy hablando del pecado de iniquidad que fue perdonado en Pesaj. No. Estoy hablando de lo que estás en error ahorita. Vamos a alinearlo. Porque esto puede crecer. Esto puede ir creciendo hasta volver a algo que te va a devorar. Entonces, dice 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Por nosotros se hizo pecado. O sea, no había engaño en él. Él no había violado la confianza de Dios. Él no había cometido errores. Mas, sin embargo, por nosotros todo pasó. Fíjense, ahora nosotros no damos gracias por la salud que fue ganada en la cruz. En la cruz ganó nuestra salud, ganó nuestra bendición. Ya no te puedes ganar nada. Ya lo ganó Jesucristo en la cruz. Ahora lo que tienes que hacer es estar en tu mente confiado en lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, quiero que se queden con esto nada más para terminar. Cuando ustedes vean que habla de redención, está hablando de el pecado de iniquidad que nos heredaron. No lo hicimos nosotros. Adán lo hizo, pero no le heredó a través de la sangre. Eso fue pagado. No se podía perdonar. Pero tenemos una naturaleza caída que sigue cometiendo pechaj, no teniendo esa relación con tus hermanos y con Dios, violando esa relación. Y eso sí se perdona, eso sí se expía en este día. Si hoy tú tienes una relación la cual no está bien, trata de, o más bien pídele a Dios que te ayude a restablecer esa relación en este día. Pide perdón si tienes que pedir perdón, pero no puedes seguir con ese sentimiento hacia alguien. Y no puedes vivir una vida en error, no cumpliendo tu propósito. Es el tiempo, miren, en Israel ahorita se está celebrando, bueno, más bien hace 10 días se celebró el Año Nuevo. Y ellos cuando celebran el Año Nuevo dicen como borrón y cuenta nueva, como inician de nuevo. Es tradición de ellos, pero tiene mucho sentido que en esta temporada que recordamos la venida de Yeshua, que recordamos cuando se abran los libros en el juicio del trono blanco, que recordamos cuando Yeshua venga a reinar por 1000 años en Israel. Cuando recordamos esos 3 eventos futuros, es el tiempo de decir, Señor, quiero que hoy quede todo eso cubierto y yo quiero empezar de nuevo. Yo quiero iniciar una vida nueva de hoy en adelante. Yo quiero hacer ajustes donde se deben de hacer ajustes. Yo quiero que esta enseñanza y estas fechas, porque esto es un tiempo profético, hermanos. Es un tiempo profético. Tal vez por muchos años no hemos podido lograr cosas, pero hoy es el día. Hoy es un tiempo profético. Mucha gente dice, hay quien hace caso del día y hay quien no lo hace. El que hace caso del día no juzga al que no lo hace, y el que no lo hace no juzga al que lo hace. Es decir, cada quien esté firme en lo que piensa, pero yo estoy firmemente convencido que la palabra Moed es eso, tiempos milagrosos, tiempos diseñados por Dios, no los puso el hombre. Son tiempos donde se abren portales a la eternidad y donde uno puede pedir milagros en su vida, porque uno pide muchos milagros físicos. Ay, Señor, quítame la riuma. Ay, Señor, quítame esto, quítame lo otro. Pero ¿qué de las enfermedades espirituales? ¿Qué de ese odio que me ha consumido por tantos años? ¿Qué de esa inseguridad, de esa falta de perdón? Ese es un milagro. Señor, haz el milagro en mi vida. Yo ya no quiero seguir con esta situación en mi vida. Yo quiero que hoy, en un tiempo milagroso, así como tú esperaste a Pesaj para morir por el mundo, cuando tú esperaste a panes sin levadura para resucitar, cuando tú esperaste al Omer Reshit
para presentarte delante del Padre. Así como tú esperaste a Shavuot para dar tu Ruach HaKodesh, así como tú vas a esperar a que sea la fiesta de Yom Teruah para venir por nosotros, así, Padre eterno, quiero que en este tiempo hagas un milagro en mi vida. Yo no quiero ser igual. Yo no quiero que hoy pase un día más. Yo quiero que hoy sea el antes y después. Hoy sea ese día donde hoy yo recuerdo aquel día donde yo hice cambios en mi vida, donde Dios hizo el milagro en mi vida. Hoy es noche de milagros, pero no tal vez milagros literales. Tal vez los milagros sean espirituales, donde Dios te dé dones, donde Dios te dé cosas, donde Dios desate en ti códigos, cosas que no habías podido lograr en lo espiritual. Ahora comiences a entenderlo, ahora comiences a tener la llenura del Espíritu Santo, ahora seas una nueva persona. Ese es el punto principal.